Gloria a Dios, bendiciones, saludos, Dios les bendiga. Aquí estamos en esta noche. Hemos tenido inconveniente con la señal, pero aquí estamos. Saludos a los que nos van a ver por Facebook, por YouTube. Que Dios les bendiga. Aquí estoy con mi hermano Brandon, quien va a estar saludando. Dios les bendiga en esta noche a cada uno de los que están ahí en esta transmisión, en esta poderosa transmisión, en esta hermosa noche. Queremos compartir con usted hoy una palabra. Amén. Una palabra poderosa. Hoy lo saluda su hermano en Cristo, Brando Pernet. Amén. Al lado del pastor Hanner en este espacio, en este segmento. Amén. Dios les bendiga de una manera especial y Cristo les ama. Amén. Bueno, vamos a esperar que se conecten las personas. Usted puede estar haciendo sus preguntas, la pregunta que desea. Vamos a compartir, a llevar la segunda parte de lo que fue ayer, la venida de Cristo y el cambio de los tiempos. Ayer quedamos en un tema llamado la apostasía, Brando. Y hablábamos de que la apostasía es salirse fuera de los principios bíblicos. Amén. La palabra apostasía viene de la palabra griega apo, que significa salirse fuera o salirse de los principios que Dios estableció en la palabra. ¿Qué es lo que estamos compartiendo aquí? Porque hay muchos que están tratando de poner, de quitar y de anular el fundamento bíblico de la venida de Cristo. Algunos están tomando esto como en tono de burla, como que Cristo no viene. Y creo que se está cumpliendo lo que dice la Biblia en segundo libro de Timoteo 4:4, cuando Pablo le advirtió a Timoteo que después de su partida vendrían falsos maestros y que no sufrían la sana doctrina y que se amontonarían maestros conforme a sus propias concupiscencias. Entonces, estamos viendo esos tiempos, ¿verdad? Porque se abrió el tiempo del entendimiento, de la tecnología. La gente tiene acceso al estudio, a buscar acá, pero no todo lo que tú muchas veces escuchas es necesariamente la verdad si no lleva el filtro bíblico. Todo necesita llevar el filtro bíblico. Todo lo que yo escucho hay que poner el filtro de la Biblia, Brandon. Si no tiene el filtro de la palabra, no lo puedo aceptar. Y en segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 1 en adelante, voy a darle el privilegio a Brandon para que lo lea. Mientras las personas van conectándose, van compartiendo. Amén. Amén. Vamos a estar leyendo en primera de Tesalonicenses, capítulo 2. Varios versículos. Amén. Capítulo 2. Los varios versículos que vamos a leer. Quiero que usted también tenga su Biblia ahí en la mano y vaya conmigo a leerlo. Porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que vuestra visita a vosotros no resultó vana, pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipo. No. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. Segunda, perdón. Amén. Disculpen ahí. Leemos así. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y vuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición,
el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Amén. Bueno, que Dios bendiga su bendita y santa palabra. Hoy ya está bendecida. Hay cosas que debemos tener clara y muy clara con referente a la venida de nuestro Señor Jesucristo. Los cambios, mi hermano, los cambios que van a venir antes de que Cristo venga. Creo que hemos sido advertidos por la Escritura, por la palabra de Dios, acerca de los acontecimientos que van a venir sobre la faz de la tierra. Y hay tres cosas que van a cambiar a nivel mundial o ya han venido transicionando, han venido cambiándose. Es un cambio político, un cambio religioso y un cambio económico. Para los que están ahí conectados, en toda la historia han venido ocurriendo estas transiciones. El mundo está ligado a lo político, a lo económico y a lo religioso. Repito, el mundo está ligado a lo político, a lo económico y a lo religioso. Quien gobierna estas tres características tiene la capacidad de mover al mundo. Todos los conflictos desde el comienzo de la escritura de la tierra han sido por lo político, lo económico y lo religioso. ¿Qué es lo que yo quiero darle a entender? Que el mundo en toda la historia, Dios lo creó con una perfección, pero el mundo ha girado en el plano de la tierra alrededor de estas tres cosas. Mírelo: lo religioso, lo político y lo económico. Quien gobierna una economía puede gobernar lo político. Ahora, lo religioso es lo más difícil. Lo religioso es lo más difícil de cómo tú haces que se alíe a lo político y a lo económico. Y el mundo profético gira en torno a eso. En decir, necesitamos tener la parte religiosa para poder traer ese gobierno mundial, ese nuevo orden mundial que se va a traer al mundo. Amén. Entonces, el apóstol Pablo nos da una serie de características, como también en Mateo 24, Marcos 13, versículo 3, Lucas 21, 7, son textos bíblicos que nos enmarcan y nos dice que Jesucristo sí viene. Que Jesucristo sí viene. Quiere decir que Cristo sí viene. Aunque muchos traten de ponerlo en duda, aunque muchos traten de negarlo, Cristo sí viene. Repito, Mateo 24, versículo 3 en adelante. Marcos 13, versículo 3. Lucas 21, 7. Amén. Cristo sí viene. Es una realidad que Cristo viene. En Mateo 24, el Señor Jesucristo, antes de ser crucificado, antes de ir a la cruz, Él fue a Jerusalén donde tenía que ser crucificado. Amén. Y Jesús entró, estando en la tierra, por última vez, estando en la tierra, Jesús entró al templo. Y en el templo Jesús hizo unas señales, sanó unos enfermos. Cuando Jesús iba saliendo del templo, Mateo 24, 3, los discípulos estaban admirados de la construcción del templo, de la maravilla del templo, porque ese segundo templo, que es llamado el templo que refaccionó Herodes, Herodes lo había puesto bien bonito, era una maravilla de la época. El historiador Flavio Josefo dice que ese segundo templo, Herodes lo refaccionó de tal forma que impresionaba, era bello para las personas. Por eso los discípulos, viendo la hermosura del templo, se admiraron de ella. Pero Jesucristo le dice: ¿veis todo eso? De cierto os digo que no quedará piedra sobre piedra que no
sea derribado. Cuando Jesús le dice esto a los discípulos, póngase en la posición de los discípulos en la época. No lo mire ahora que conocemos todo, no. Jesús le estaba diciendo a los discípulos algo que era impactante. ¿Por qué era impactante, Brando? Porque el templo, en la parte religiosa el templo era lo que más los judíos y los israelitas, hablando de todo el pueblo de Israel, hablando de los judíos, de todos los israelitas, los judíos, significa una parte del pueblo de Israel, la tribu de Judá. Pero vamos a hablar de los israelitas. Era lo más importante en el templo. Y tú decirle que no va a quedar piedra sobre piedra y que va a ser derribado, los discípulos se admiran de eso. O sea, póngase en la posición de ellos, 2025 años atrás, según la historia, ellos se admiraron y se impactaron de eso que Jesús le dice. Entonces, para ellos es una profecía impactante que Jesús le está diciendo, que no va a quedar piedra sobre piedra que no sea derribado. Todavía estaba Jesús en el monte de los olivos. Estamos en Mateo 24:3. Los discípulos le dicen, maestro, pero ¿cuándo va a pasar esto? O sea, tú no dijiste esto, que el templo se va a derribar. Eso es impactante. Dinos cuándo va a ser estas cosas. Y parece que ellos están enterados y ya saben que Jesús va a morir, pero que va a resucitar y que Él va a venir otra vez. O sea, los mismos discípulos, los que caminaron con Jesús en la tierra, estaban sabidos que Él venía otra vez. O sea, desde ahí partimos que es una realidad que Cristo viene. No sé cuántos están ahí conectados en Facebook y en YouTube, que saben que es una realidad que Cristo viene desde el mismo comienzo. Vamos a partir desde la era de los discípulos, de los primeros discípulos, de los 12 con los que Él caminó. Y ya cuando Jesús está a punto de ser crucificado, que va saliendo del templo, ellos le dicen, maestro, pero, o sea, tú nos dices lo que los israelitas más adoran, más aman, venir al templo. La cultura de los israelitas era que ellos oraban a dirección del templo desde cualquier ciudad donde estuvieran. Ya lo vemos en la historia bíblica cuando a Daniel lo sorprendieron orando en dirección al templo y fue llevado al foso de los leones. Era una costumbre de los israelitas. Entonces el templo para ellos significaba la parte más central, porque el pueblo de Israel es un pueblo adorador de Dios. O sea, adoraban a Dios y el templo significaba todo para ellos. Las fiestas, las celebraciones, la Pascua, el Pentecostés, los tabernáculos. Esas fiestas giraban en torno a su creador, al templo. Al tú decirle, ese lugar va a ser derribado, los discípulos se admiran, se sorprenden y ellos asocian esto con su venida y con el fin del siglo. Ahí hay dos preguntas. Algunos dicen que tres preguntas. ¿Cuándo serán estas cosas? O sea, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Mire cómo dicen, ¿qué señal habrá de tu venida? O sea, nosotros queremos que tú nos digas, nos des una señal cuando tú vienes, Jesucristo, cuándo es que tú vas a venir. Entonces, lo que yo entiendo ahí en Mateo 24, porque yo he escuchado a algunos que dicen que ya Mateo 24 es una palabra cumplida. No. Debemos ser buenos lectores de la Biblia. Si usted lee ahí detenidamente Mateo 24 es una profecía que Jesús soltó, que es una profecía que va trayendo transiciones. ¿Qué indica esto? Cumplimiento a medida que avancen los tiempos. O sea, no fue una profecía sola. No, porque ahí dice vendrán pestes. O sea, peste me está hablando en plural. No está diciendo que viene una sola peste, sino que vienen muchas pestes. Jesucristo dijo hambres. No me dijo que va a venir una sola era de hambre en el mundo. En el mundo han ocurrido muchas hambrunas. Entonces, digamos que cada etapa de los siglos ha traído como embates de la naturaleza, ha traído crisis, ha traído hambre y ha traído guerra. Si tú lees Mateo 24, Jesucristo dijo, vendrán pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares del mundo. Él dijo, oiréis de guerras.
como dice, guerra, plural siempre. O sea, no habló de una sola guerra. Por lo tanto, Mateo 24 es una profecía, llamémosle así, en movimiento, que cada siglo va transicionando cumplimientos. Oiréis de guerra, rumores de guerra. ¿Cuántas guerras han habido? Cada guerra que ha habido, lo que viene evidenciando son las señales. Amén. O sea, a medida que los siglos avanzan, se van evidenciando más las señales. Por lo tanto, Mateo 24 es una profecía en movimiento que Jesús dejó. Es más, él dice, pero aún no es el fin. Tú no puedes asociar la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, la Guerra de los 6 días, la Guerra de la Independencia de Israel y todos los rumores de guerra con decir ya es el final. No, Jesús está diciendo, esas son unas señales. Y a medida de que los siglos nos han mostrado acontecimientos fuertes, lo que nos están dando es señal. O sea, el Señor como que dejó esto para que cada etapa de la vida del hombre, cada siglo donde ven esta crisis, la gente se esté preparando para la venida de Cristo. Negar la venida de Cristo es negar la eficacia de la palabra. Amén. Pero los mismos discípulos, para que lo entiendan, estaban sabidos de que Él venía. Ustedes que están conectados ahí en Facebook, ¿cuántos creen que Cristo viene? Amén. Los que están conectados ahí en YouTube, ¿cuántos creen que Cristo viene? Amén. Brandon, amén. Te doy la introducción ahí. ¿Qué puedes compartir? Amén. Conforme al tema que se está tratando, que estamos hablando, que es la venida de Cristo, hay una pregunta que el apóstol Pablo le hizo a la iglesia de los tesalonicenses en el capítulo 2, en el verso 5. ¿Segunda o primera? Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, verso 5. Él dice, no os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros, os decía esto. Pablo hace esta interrogante conforme al tema que él está hablando. Pablo está hablando acerca de la apostasía, acerca del hijo de pecado, el hijo de perdición. Sabemos bien que el apóstol Pablo trataba temas a la iglesia, temas escatológicos, temas exhortativos. Pablo era muy argumentativo tanto en la teología que él trataba. Y sabemos bien que la teología paulina se trata mucho de la fe, de la salvación, de la gracia y tanto también escatológicamente de lo que es la venida de Cristo. Por eso es que el apóstol Pablo hace esta interrogante a la iglesia de Tesalonicense para hablar este tema que ellos ya sabían, pero Pablo se los está recordando. Hay mucha gente, pastor, que desconoce estos temas amén. De la venida de Cristo y por eso es que hay muchos maestros que se han levantado y han confundido a muchos porque desconocen el tema escatológico, desconocen que Cristo viene, amado. Hay mucha gente que tiene, como dice la Escritura, la venida de Cristo por tardanza, pastor, tienen a la venida de Cristo por tardanza y conforme a esto que está transicionando, esto que se está levantando, han habido muchos movimientos, mucha teología. El hombre ha querido desmentir lo que dice la Escritura. Pero vemos bien que Pablo está haciendo una interrogante, pastor, a la iglesia de Tesalonicenses y le está recordando, amén, le está recordando que esto ya él lo había tratado con ellos personalmente, ahora lo está tratando por una carta. Vemos bien que las cartas de Pablo era muy prolífero. ¿Qué quiere decir prolífero? Un hombre que abundaba en muchos temas. Este hombre, el apóstol Pablo, abundaba en estos temas y por eso es que él toca el tema de la manifestación del hombre de pecado. Pero ¿por qué lo toca, pastor? Porque toca el tema del hombre de pecado. Sabemos que hay un espíritu que es el espíritu del anticristo, pero literalmente él va a venir en una forma. En estos días escuchaba un maestro que debe ser porque es un hombre que estudia y decía que es que no hemos entendido que
No viene ningún anticristo con un espíritu, no. Es que la Biblia especifica que está el espíritu, del anticristo, pero que va a venir el anticristo, como tú lo estás leyendo ahí. Léelo. Amén, amén, amén. Vamos a leer otra vez, desde el capítulo 2, en el verso 1. Dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Ahí está. Amén. Bueno, ahí hay unas características. El hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios. La diferencia entre el espíritu de anticristo y el anticristo, aquí la encontramos, es que este se va a sentar en el templo de Dios. Por eso primero te estoy hablando del templo y lo que veníamos tocando ahorita de los discípulos. O sea, Jesús le dijo que el templo iba a ser destruido. Ya le expliqué que el templo para los israelitas era era lo más importante, era el centro religioso de su vida, la fiesta, la Pascua, el Pentecostés, las celebraciones, orar en dirección al templo. Jesús dice que se va a derribar. Entonces los discípulos le lanzan una pregunta a Jesús. Dinos cuándo serán estas cosas. Número 2, ¿qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? ¿Por qué habla del fin del siglo? La palabra fin del siglo es fin de una era. Vamos a traducirlo así. El fin de una era. O sea, que en realidad, en cada una de nuestras eras tenemos que estar apercibidos. Nuestro deber en este tiempo como cristianos es estar apercibidos. Las pestes, las hambres, los terremotos no indican el fin, son una señal. Las guerras, los rumores de guerra son señales. Por eso Cristo dijo, mas no es el fin, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Amén. Sí o sí, todo lo que ha venido pasando en el mundo tiene que pasar. ¿Cuál es la diferencia? Que a medida que avanzan los siglos, la tecnología también ha avanzado y también avanzan los acontecimientos más fuertes. Los temblores de este tiempo no son iguales a los de 300 años atrás. Han sido diferentes, más fuertes. Es más, según la NASA, en este último siglo ha temblado como nunca había temblado. Entonces, tenemos evidencias científicas y bíblicas. ¿Qué es lo que pasa? Lo científico cerciora lo que dice la Biblia. Amén. Amén. Lo científico confirma lo que la palabra dice antes de que pasara. Amén. Y esos informes científicos están. La NASA dice que este último siglo es el siglo donde más ha temblado. La NASA dice que ya no hay 24 horas. Eso está demostrado. Ahora, cuando nosotros leemos Mateo 24, versículo 22, Mateo 24, versículo 22, dice, y si aquellos días no fuesen sido acortados, si aquellos días no fuesen sido acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos. Hay cosas que van a venir pasando en el tiempo, Brandon, por causa de los escogidos. Amén. Hay cosas que van a venir pasando en esta tierra a causa de lo que el Padre escogió. Porque lo que indica esto es que la tierra se va a hacer tan invivible, tan insoportable, porque una de las señales que también el Señor le dejó a los discípulos es, hombre, la maldad se va a multiplicar. Amén. Cuando ustedes vean esto, alármense. Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Entonces, Mateo 24, 22 nos muestra algo que usted y yo estamos experimentando. Yo quiero que usted participe
Los que están ahí escuchando en Facebook, yo sé que está concentrado, pero el almanaque no lo han cambiado. Amén, amén. El reloj no lo han cambiado, sigue siendo el mismo, 24 horas, 365 días. Pero la pregunta es ¿por qué los días se están yendo más rápido? Yo creo que eso lo estamos experimentando cada uno de nosotros. Usted que está ahí conectado, yo creo que lo estamos experimentando. O sea, la gente dice, se van los días rápido, siento que no duermo. Entonces, hay evidencias bíblicas y científicas. ¿Cómo yo voy a tratar de anular algo que la Biblia dice? O sea, aquellos que dicen que la venida de Cristo es un fundamento para meter miedo, no. Para mí, la venida de Cristo es el escenario que nos motiva a prepararnos. Amén. Que nos motiva a buscar más de Dios. Entonces, yo le doy gloria a Dios por esa iglesia que está a la expectativa. Y cuando predicamos de que Cristo viene, no es como esa teología que anda por ahí, que los cristianos que le meten miedo. No, yo no quiero meterte miedo. Yo quiero hablarte, sí, una verdad. No podemos negarle, estoy hablando por la Biblia, las evidencias de que Cristo viene. Están demostrados tanto bíblicamente, que es la eficacia, lo científico confirma lo que la Biblia dice. Amén. ¿Qué estamos viendo? Oye, todavía eso no ha comenzado a cumplirse, Brando, pero los tiempos ya no son los mismos, se han acortado. Entonces, el templo fue la primera señal. ¿Cuándo se derribó el templo? 70 años después que Cristo murió y resucitó. Flavio Josefo cuenta que el emperador Tito lo quiso conservar, pero no, como Israel se rebeló y fueron unas revueltas constantes, la última se cumplió en el año 70 después de Cristo. Los últimos soldados que combatían se metieron en la fortaleza del templo. Los soldados indignados tumbaron el muro, derribaron el templo, se llevaron todos los utensilios del templo, quemaron el templo y el oro que estaba en el techo que había puesto Herodes se derritió y se incrustó en las piedras. Entonces se dice que para poderse robar el oro del templo, quitaron piedra sobre piedra. Se cumplió lo que Cristo dijo. Se cumplió eso. Los discípulos, cuando Jesús se lo dijo, no se lo imaginaron cómo iba a ser, Brando. 70 años después, se cumplió. Entonces yo me imagino que cuando los discípulos, los que estaban ahí en ese acontecimiento, ellos dirían, wow, pero se cumplió lo que dijo el maestro. Alarmémonos. La iglesia apostólica comenzó a esperar a Cristo desde el mismo momento en que él se fue. Vamos a leerlo. En el libro de Hechos, capítulo 1, Brando, versículo 3, por favor, para que lo lea. Y si usted tiene preguntas ahí en Facebook, hay 13 personas conectadas en Facebook, en YouTube. Capítulo 1. En Facebook hay, bueno. Hechos capítulo 1. Versículo 3, haga preguntas, pregunte. Dice, amén. A quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indudables. Dice, varones Galileos, ¿qué hacéis mirando al cielo? Ese mismo Cristo que habéis visto subir, así le veré. Ahí. Léelo desde ahí. Hechos capítulo 1, verso 6. Léelo. Dice, entonces los que habían reunido le preguntaron, diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones, o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Desde ahí le comenzaron a esperar. O sea que la venida de Cristo es una expectativa que debe tener la iglesia. Entonces, ¿qué es lo que quiere hacer la nueva teología? Quita esa expectativa. ¿Es malo que tú estés esperando a Cristo? No, es nuestro mayor deseo. Amén.
Y por eso es que estamos viendo tanto libertinaje y tanto desorden y tanto caos, porque se ha perdido el temor de Dios. Amén, amén. La nueva teología que viene del liberalismo te enseña eso, que lo que están diciendo ahora es que no, que eso es un miedo. No, 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 no. Yo les muestro con evidencia bíblica desde el mismo comienzo. Hechos 1, versículo 9, Jesús fue alzado en las nubes. ¿Y qué comenzaron a hacer ellos? Lee el versículo 10. El verso 10 dice, y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí, se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. ¿Viene o no viene? Amén. ¿A dónde fue? Al cielo. ¿Viene o no viene? Yo quiero que usted comente ahí, ¿Cristo viene o no viene? Amén. Entonces, ¿cómo hoy vienen que Cristo no viene? Que no, que no viene en una... No, vamos a quitar la palabra rato y vamos a ponerle arpazo. La palabra arpazo, que es la traducción griega, es quitar de en medio. Hay un pueblo que va a ser levantado. Va a ser levantado en las nubes para Amén. Recibir al Señor allá. Lo dijo el apóstol Pablo. Amén. Lo que pasa es que cada vez que el apóstol Pablo hablaba de la venida de Cristo, hablaba como un aliento para que la iglesia tuviera el aliento. ¿Por qué? Porque la iglesia de Cristo verdadera siempre ha sido perseguida. Brandon, la iglesia de Cristo verdadera siempre ha sido perseguida. Leamos la Biblia. Los apóstoles fueron perseguidos, fueron encarcelados. Ahora, ¿qué significa la palabra apóstol? Apóstol es un término romano. Los romanos le llamaban apóstol a los enviados. ¿Qué hacían ellos? Mandaban un grupo de soldados y le decían, vayan a tal lugar y adoctrínenme a esa gente, enséñenle, los envío. O sea, la palabra apóstol significa enviado. Apóstol no es ser venerado. Hoy todo el mundo es apóstol. Yo soy apóstol de 20 iglesias. Tengo que tener una 4 puertas. Y recibe venia. Pero ¿cuáles son los apóstoles bíblicos? Amén. Los enviados. Entonces, cuando Jesucristo le colocó apóstoles a los discípulos, lo que le dijo, sepan que ustedes son mensajeros del reino, que ustedes lo que van a llevar es el mensaje del reino y que donde vayan, ustedes van a implantar el mensaje del reino en los corazones. Eso es ser un apóstol, un enviado. Entonces, Pablo cuando escribía estas cartas, se le escribía en aliento a la iglesia. Y el mayor aliento que tiene la iglesia en medio de tiempos todavía más difíciles, porque los siglos han avanzado y estamos viendo cómo la maldad, el caos se ha multiplicado sobre la tierra. El mayor aliento que tenemos es que Cristo viene. ¿Cuántos dicen amén ahí? Amén, y amén. escriben que Cristo viene? Amén. ¿Cuántos creen que Cristo viene? Estamos dando estos temas porque he tenido el sentir de Dios de venir a las redes y compartir esto, porque estoy viendo un montón de cosas terribles en las redes y quiero hablarle bíblicamente. Sin duda, Cristo viene pronto. Sin duda, Cristo viene pronto. Amén. 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 Brando. Pastor, tenía una pregunta Amén. cerca al tema que estamos tocando y yo quería hacerle la pregunta a usted que trata mucho estos temas escatológicos en cuanto a la venida de Cristo. Queremos sanar esa o repellar, como se le dice, o tapar esa brecha que muchos han abierto en cuanto al tema de la venida de Cristo y han querido desmentir la venida de Cristo y han querido mentir al hombre que Dios inspiró. Amén. Amén. Por el Espíritu Santo. Quiero hacerle la pregunta, pastora. ¿Qué papel cumple o qué propósito cumple el falso profeta, el anticristo y el diablo? Amén. Bueno, ¿Son las mismas personas? para allá, como digo yo quiero que los que se están conectando
Cada vez que tengamos la oportunidad, este tema es muy largo. Apenas lo estamos comenzando, para allá vamos. Te estás adelantando, todavía hoy no vamos, pero vamos para allá. Amén. Amén, amén. Yo hablé amén. de los cambios políticos, económicos y religiosos. Amén, amén. Y mira que apenas vamos en la introducción del templo y de la iglesia apostólica, hablando de historia bíblica. Amén. Para poder entender el papel que juega el diablo, el anticristo y el falso profeta es este. El falso profeta es el representante físico de la ente del diablo. Amén. O sea, el que se siente en el trono del falso profeta va a ser un hombre inspirado por el mismo diablo. ¿Han habido muchos falsos profetas? Sí, pero hay un falso profeta de falso profeta que se va a levantar en un tiempo ya de final, que va a ser el que le va a entregar la entrada al anticristo. Y el anticristo será un hombre engendrado por el mismo diablo. Amén. La palabra anticristo es la palabra contra o el que se opone a Cristo. Entonces, anticristo es el que se opone o el que se levanta contra Jesucristo. Entonces, por ejemplo, el apóstol Juan fue el que escribió del espíritu del anticristo. Porque cuando el apóstol Juan estaba en su tiempo, el apóstol Juan luchó con el gnosticismo. El gnosticismo fue un fuerte opositor del evangelio en los tiempos del apóstol Juan. Entonces, Juan llamó a ese movimiento un movimiento anticristiano opuesto. El apóstol Pablo luchó con los maestros que querían judaizar la iglesia, o sea, hacerla volver para atrás, volver a hacer que se circuncidara, y eso era una enseñanza totalmente errónea. Por eso él dijo: no hay otro evangelio, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os predicó otro evangelio diferente, dijo, él sea anatema. El mismo apóstol dijo: el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. El mismo apóstol dijo que vendría maestro conforme a su propia concupiscencia, que habría comezón de oír. El mismo apóstol Pablo enseñó de la sana doctrina. Entonces, anticristo es todo lo que se ha opuesto a la sana enseñanza. Pero ¿qué va a pasar? Que después de esto no va a ser un espíritu. Después de esto va a ser el anticristo personificado. Pastor, explíquemelo. Bueno, ahí en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 4 y 5, dice: el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios. Y él dice: y es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios. Ahí está la diferencia. Por eso te dije, te adelantaste, porque estamos hablando del templo. Amén. Jesús dijo que el segundo templo se acabó. No hay templo en Israel hasta hoy. No hay templo. Entonces, o sea, si el anticristo no va a ser una persona, o sea, que me expliquen, porque va a venir un tercer templo. Amén. Dice: se sienta en el templo de Dios como Dios y haciéndose pasar como Dios. No es figurativo lo que dice ahí. Ahí lo que dice es literal. Amén. Amén. Léelo. Amén. Nadie os enseñe en ninguna manera. No, desde el versículo 4. Del verso 4 dice: el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Sigue, sí. Dice: ¿no os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene. Mira las características. Leamos la Biblia. Es linda la Biblia. La Biblia dice que por torpe que sea, no se extraviará. La Biblia se interpreta ella misma. Pueden venir muchos exégetas, muchos teólogos. Hoy están diciendo: no, es que esa es una traducción errada, es que el original es así. No, eso es una realidad. Léelo detenidamente. Dice: tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios y haciéndose pasar Por Dios. por Dios. Jesucristo dijo: van a venir muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos van a engañar. Eso es totalmente diferente a esto, porque durante todo el periodo de la historia
han venido muchos haciéndose pasar como Mesías. Muchos, hasta en nuestro tiempo, lo hemos visto. O sea que Cristo dijo, eso va a pasar. Así. Pero Anticristo no está diciendo que él se va a hacer pasar por Mesías, no. Él va a ser contra Cristo y la gente que lo vea lo va a hacer creer que él es el Mesías. Amén. Entonces, él va a ser objeto de culto. Se va a sentar en el templo de Dios. Él va a ser objeto de culto. Se va a sentar en el templo de Dios. Amén. ¿Qué más sigue diciendo? Dice, ¿no os acordáis que cuando yo estaba? Todavía con vosotros, o sea, se lo decía. ¿Qué más sigue diciendo? Dice, y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Ya está en acción Porque ya está. el misterio, es un misterio de la iniquidad. ¿Qué más sigue diciendo? Dice, el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él, a su vez, se ha quitado de en medio. Y entonces se manifiesta aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Sigue el que dice ahí. Dice, inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Dice, aquel inicuo cuyo advenimiento, o sea, cuya venida es ¿por qué? Por obra de Satanás. Ahí ya está claro. Amén, amén. Entonces, este ya no es el espíritu del anticristo. Esto es totalmente literal. Amén. O sea, aquí ya no es el espíritu. Una cosa es el espíritu del anticristo que hasta el día de hoy se está moviendo en el mundo hasta que se manifieste el verdadero anticristo. Amén, amén. Amén. La señal es que se va a sentar en el templo de Dios. O sea, hoy somos considerados nosotros templo de Dios. Pero aquí está hablando de un templo literal. ¿Cuál es la obsesión de los israelitas hasta ahora? Construir el tercer templo. Yo no le voy a inventar, no. Vaya a Google o a cualquier y busque el Instituto del Templo. Para los que están ahí conectados, no sé, la gente le da como temor comentar, preguntar. El Instituto del Templo. En el Instituto del Templo que está en Jerusalén, en las antiguas ruinas. Si usted busca en un mapa de Google, ahí están las ruinas del templo. ¿Se cumplió lo que dijo Cristo? No. Se cumplió. ¿Cómo negaremos la venida de Cristo? Ahí están las ruinas del muro. Ahí está el gran conflicto que hay por el Domo de la Roca, que los musulmanes dicen que ese es el lugar donde subió Mahoma, pero los judíos dicen que ahí es la explanada del templo, que es la misma era de Hernán Jebuseo, donde David ofreció sacrificio, compró ese lugar, lo dedicó a Dios y Salomón levantó el primer templo. Amén. Entonces, eso es un lugar de conflicto hasta hoy. Lo que hay ahí son ruinas. No se sabe a ciencia cierta dónde estuvo como tal el templo, pero se dice que en la explanada, acá no sale. Bueno, Aura Paul, bueno, ahí lo leímos, ya es más, lo estamos describiendo ahora. Número 1, le estamos diciendo que el apóstol Juan habló. Búscame ese texto bíblico, Juan, Brando. Eso está en primera epístola de Juan, creo que es capítulo 2, versículo 4, 5. Dice, amado, no creáis a todo espíritu. Epístola de Juan. Léelo ahí, Brandon lo va a leer. Aura, escucha ahí. Primera de Juan, capítulo 2, verso 10. Dice, hijitos, ya es el último tiempo. Sí, claro. Y hay otra, ahora leemos otra. Y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Amén. Bueno, eso es ahora el 4:1. Dice, primera epístola de Juan,
4:1. Leímos primera epístola de Juan, capítulo 2, verso 10. verso 10. Para los que están ahí que quieren tomar nota. Dice el capítulo 4. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo. Sigue leyendo. El cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios. Amén. Bueno, ya el espíritu del anticristo, eso lo estaba hablando el apóstol Juan siglos atrás. Ya le dije que él escribió esto en contexto por la doctrina gnóstica que se había infiltrado, y los gnósticos es una mezcla de creencia de creer en Cristo, pero ellos decían que Cristo no había venido en carne, sino que era espíritu, y eso trajo mucha confusión. Entonces Juan, el apóstol Juan, confronta esta doctrina como una doctrina de anticristo. Y Juan dice, ustedes escucharon que viene el espíritu anticristo y ese espíritu ya está. Amén. Ahora, si Juan lo dijo en aquel tiempo, ¿qué es espíritu de anticristo? Todo lo que se opone a Cristo. Y recuerde que lo anticristiano va a venir mezclado, disfrazado. Entonces, la primera característica del espíritu anticristo es que va en contra de la palabra. Ya lo leímos, que es la apostasía. El Señor no va a venir sin que antes venga la apostasía. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 1. Entonces, lo que va a anteceder al propio anticristo es la apostasía. Y la apostasía es todo lo que se sale del fundamento bíblico. Entonces, cuando estamos viendo muchas enseñanzas en nombre de Cristo, pero que no llevan el fundamento bíblico, es algo anticristiano. Es algo que va en contra de lo de Cristo. Y luego va a venir literalmente el anticristo, el cual va a ser por advenimiento del mismo diablo o del mismo Satanás. Amén. Entonces, la característica aura que tiene el anticristo es que va en contra de lo de Cristo. Daniel dice que va a cambiar los tiempos y las leyes. Amén. Así que bueno, creo que ya estamos dándole cierre por el día de hoy a esta enseñanza. Lo dejamos ahí para que Dios mediante mañana, miércoles, mañana vamos a estar más tarde. Mañana, ¿quién? Elías, ¿cómo es la pregunta? Acá no salen. ¿Qué señales nos da la Biblia para saber que el fin de los tiempos está cerca? Pregunta hecha por Elías Valencia. Bueno, las señales que nos muestran que la venida de Cristo está cerca, vamos a dársela a Brandon. Brandon, vamos a dársela a Brandon. Y yo después le respondo también. ¿Qué señales? Las señales de la venida de Cristo. ¿Qué señales hay? ¿Qué señales nos da la Biblia de la venida de Cristo? Es muy de lo que estamos tratando. Estamos hablando acerca de la venida de Cristo y sabemos que la venida de Cristo tienen que ocurrir series de cosas. El Señor habló en Mateo 24 de todas las cosas que irán a acontecer antes de su venida. Pestes, hambres, terremotos, series de eventos que irán a ocurrir antes de su venida, pero él respondió a lo que él estaba diciendo. Y dice, y esto no es el fin, sino que es principio de dolores. Amén. Para nosotros poder entender eso, hay que entrar en un contexto. Amén. Y sabemos que Cristo estaba hablando de su venida. Amén. Estaba hablando de lo que era su venida. Y por eso tienen que ocurrir todas estas señales. Bueno, Rodrigo, estamos explicándote. Bueno, si tú sabes, puedes responder. Estamos explicándote. Creo que si entraste al comienzo de la enseñanza, hemos puesto en
en contexto, hemos puesto en contexto lo que son las señales de la venida de Cristo. Una de ellas es la profecía que dio Jesucristo en Mateo 24, versículo 3, cuando dijo, no quedará piedra sobre piedra que no sea derribado. Ese templo se destruyó en la historia. Eso es un principio de las señales de la venida de Cristo. Cristo dijo, oiréis de guerras, pestes, hambres y terremotos. Estas señales no indican que son el fin. Lo que nos dicen es que son principios de dolores. Amén. Y a medida que los siglos han ido avanzando, se han multiplicado los principios de dolores en el mundo. Eso indica que en este tiempo estamos en una era profética todavía más trascendente, porque se han cumplido una serie de señales. Se han cumplido una serie de señales como son el acortamiento de los tiempos. Mateo 24, 22 dice, si aquellos días no hubiesen sido acortados, y estamos viendo que hay evidencias tanto bíblicas como científicas. Si usted lo estudia y lo investiga, la NASA dice que ya no hay 24 horas, pero no necesitamos que nos lo diga la NASA. Nosotros mismos estamos experimentando que ya los tiempos se están yendo más rápido. Ahora Jesucristo lo dijo en Mateo 24, 22. Habrá pestes, hambres. Siempre está hablando en plural. O sea que han venido muchas pestes, muchas hambres, muchos terremotos. Hemos oído guerras y rumores de guerra. Y es lo que estamos viendo en este tiempo. Es lo que estamos experimentando en este tiempo con un gran aumento. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que la ciencia se aumentó. Daniel 12:4 dice, la ciencia se aumentará y muchos correrán de aquí para allá y de allá para acá. Como se ha aumentado la ciencia, las guerras de estos tiempos son totalmente diferentes, y esto nos evidencia que Cristo viene. La apostasía es una gran señal de que Cristo viene. El hombre se ha corrompido, la maldad se ha multiplicado, y en otras palabras, hablar de la venida de Cristo es hablar del aliento espiritual que debemos tener para buscar de Cristo. Amén. Amén, 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 amén. Amén, pastor, así es. Llegamos a la parte final. No, vamos aquí a saludar en Facebook, no sé, en YouTube. El hombre, dice Rodrigo, claro, el hombre se ha corrompido. Así es, mi hermano. Estamos hablando de la apostasía. Apostasía es apo, griego, que significa salirse de los fundamentos bíblicos. Salirse de los fundamentos bíblicos, y se ha perdido el temor de Dios. Y como hablaba yo ayer en la primera parte de la enseñanza, que hoy en nombre de Dios se están haciendo muchas, pero muchas cosas apóstatas. Se ha perdido el temor de Dios. Por ejemplo, yo hablaba ayer de Brandon de que Dios cambia al hombre pecador, pero no cambia su pecado. Y hoy en estos tiempos la gente viene del mundo y dice, yo era payaso, ahora yo tengo que ser un payaso cristiano. El otro dice, yo era mimo y lo que yo sé hacer es el mimo, ahora voy a hacer en la iglesia un mimo cristiano. El que cantaba trap, la palabra trap significa basura, ese es el término de la palabra trap. Era una música que se cantaba en los barrios de Estados Unidos, en que las personas, los jóvenes la usaban para emocionar su estado por la droga. Ahora sí, lo canto en el mundo, me convierto y ahora lo canto en la iglesia. Y eso lo estamos viendo, un libertinaje terrible. Y esto es el cambio de los tiempos. Esto nos indica que Cristo viene pronto. Amén. Amén, amén. Así que bueno, sí, Bran. Yo quería, yo hace poco estaba estudiando y miraba los tipos de interpretación. Hay interpretación calvinista, interpretación luterana, interpretación protestante. Todo tipo de interpretaciones hay que se le da a la escritura. Pero hay una también que me llamó mucho la atención, que se ve mucho en este tiempo, y es la interpretación postmodernista. La interpretación postmodernista habla de la teología de la prosperidad, habla de la teología de la prosperidad, y esto
le ha quitado el lugar a Cristo del mensaje. Por eso es que hoy vemos tantos mensajes que apuntan al beneficio propio y no al beneficio de Cristo, como lo dijo Pablo. Amén. Y por eso es que hoy en día vemos tanta herejía, tanta apostasía. ¿Por qué? Porque estamos usando interpretaciones que nos acomoden el mensaje a nosotros mismos, al beneficio propio. Amén. Y no buscamos buscar el beneficio de Cristo. Amén. Y por eso es que hoy en día vemos tantos mensajes que no llevan la cruz de Cristo, que no se habla de Jesús, sino que se habla de lo que yo quiero, de lo que yo soy y de lo que yo puedo ser. Amén. Eso es lo que hoy estamos viendo. Por eso ya entramos en esta parte final para estar orando por las vidas, amén, y por aquellas personas que están ahí conectadas, los fieles, amén, que están ahí conectados, los que nos hicieron preguntas, amén. Queremos orar por sus vidas en esta noche. Creemos, amén, que Dios va a hacer algo a través de estas enseñanzas, que Dios va a edificar almas, vidas que están ahí con preguntas, amén. Amén. Bueno, aquí está mi hermana Socorro Pérez. Dice, por favor, ¿me puede ayudar? Claro que sí, vamos a estar orando ahora al final, mi hermana Socorro. Dios le va a responder. José Alberto Ocio Polo me dice, mi hermano, lo estoy esperando por Palermo. Por ahí está mi hermano Eri Sánchez. Tuve un accidente en el pie. Apenas me recupere, con la ayuda de Dios, estaremos por allá, que podamos poner unos zapatos, unas botas. Estamos por allá, mi hermano, no se preocupe. Patricia Nelida, Dios bendiga tu vida. Mi hermano Jonathan Acosta, ministro de Dios, bendiciones. Mi hermana María, bendiciones a todos en esta noche. Vamos a estar orando por los que están ahí en Facebook, en YouTube. Amén. En YouTube, vamos, aquí tenemos. Brando, ¿tú estás en YouTube ahí? Sí, Bueno, mira ahí en YouTube. ¿Cuánto hay en YouTube ahí conectado? Hay 34. Bueno. ¿Qué comentario hay? Bendiciones, saluda a todos los que están ahí en YouTube también. Amén. Cada uno de los que está ahí conectado. Que Dios les bendiga de una manera eterna, poderosa. Amén. Ya. Amén. No hay mucho, pero sí. Bueno, vamos a entrar acá a YouTube. Brandon acá es nuevo en esto de las redes, le da un poco de nervio, pero bueno, aquí estamos. Bueno, acá aparecen 28 personas, 22. Es que hay, ¿verdad? Ahí está Rodrigo Aguilar, lo mismo, anticristo llamado apóstoles, dice aquí. Amén. Así es, mi hermano Rodrigo, así es, ¿verdad? Hay mucha apostasía, claro que sí. Bendiciones a Rodrigo que ha participado. Dios bendiga tu vida, mi hermano Rodrigo. Pastora Lorci Acosta, Sheila Calderón, Aura Polo, todos los que han estado ahí, Rafael F. y cada uno de los que han estado ahí conectados, Dios me les bendiga. Amén. Para nosotros ha sido un gozo poder haber compartido lo poco que hemos aprendido de la palabra con ustedes. Lo hacemos humildemente y también para que se prepare la iglesia. Así que, no siendo más, les recuerdo, usted puede compartir, si está en Facebook, comparta esta enseñanza, dele me gusta si está en Facebook y no sigue esta página, sígala, dele seguir, dele me gusta para que cada vez que estemos haciendo esta enseñanza le lleguen las notificaciones. A los que están en YouTube, dele suscribirse, dele me gusta y compártalo. ¿Dónde le puede dar me gusta? Arriba, donde está la manito ahí, donde está la manito, dele me gusta. Si usted no sabe, suba arriba donde está la manito y dele me gusta y nos apoya también para seguir predicando el evangelio. Este es el objetivo, predicar el evangelio. La pastora por YouTube, por Facebook, pastora Rosy Reyes. Bendiciones, que Dios le bendiga de una manera poderosa a la iglesia Portadores de Fuego.
Bendiciones. Y a todos los hermanos. Así que nos hemos gozado en esta noche en haber compartido con ustedes. Bendiciones, que Dios les bendiga. Dios les bendiga. Vamos a orar, claro que sí. Vamos a estar orando por cada petición que han traído las personas. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, Dios de los cielos, te damos gloria, honra, alabanza y te damos gracias, Padre Celestial. Gracias, papá, por cada persona que se ha conectado, por cada amigo, Señor. Concédele las peticiones de su corazón. Ayúdalos, Padre, y derriba todo obstáculo, toda oposición del enemigo en cada familia. Cada petición que tienen las personas, respóndesela, Padre. El que está enfermo, enviamos tu palabra. Los que están por YouTube, por Facebook, que tienen alguna circunstancia, algún problema, declaramos sanidad en el nombre poderoso de Jesús. Bendícele, Dios mío, en el nombre poderoso de Jesús. Concede las peticiones de su corazón y ayúdales, Dios mío. Declaramos bendición de los cielos, de lo alto sobre cada vida, sobre cada persona. Declaramos milagro y de tu presencia, poderoso Espíritu de Dios, que tú te muevas de una manera poderosa en cada hogar, en cada familia, en cada matrimonio. Declaramos tu manifestación de gloria en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Bendiciones. Recuerden, nos vemos mañana.